Buenas tardes, vamos a hablar de la literatura femenina o con la pregunta técnica de ¿existe la literatura femenina? Porque si afirmamos que existe la literatura femenina, tendremos que reconocer que existe la literatura masculina. Y mucho me temo que sí, y ahorita vamos a plantear por qué razón. Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de El Eterno Femenino. Y el Eterno Femenino, para los que no estuvieron la vez anterior, es el planteamiento general que han hecho los estudiantes o los estudiosos de lo que es la mitología y lo que es la sociología del devenir de los pueblos. ¿Existe un eterno femenino? Sí existe, ahí sí te podemos afirmarlo tajantemente, porque como lo planteamos la vez anterior, durante casi 45 o 50 mil años existió un matriarcado que se sustentó fundamentalmente en el tipo de organización social que la humanidad en ese tiempo tenía. Hay una controversia muy grande acerca de si existieron otras culturas o si existieron otro tipo de civilizaciones en ese lapso de 50.000 años. Con toda franqueza no lo sabemos. Si hablamos de los últimos 5.000 o 6.000 años, que es lo que tenemos prueba documental y escrita, entonces tendremos que decir que nuestra civilización tiene entre 5.000 y 5.500 años, no más de los 6.000 años. Y eso tomando en cuenta esa documentación escrita, las primeras manifestaciones de la literatura o las primeras manifestaciones de un lenguaje escrito, articulado, fonético, que tiene, nuestro lenguaje tiene todas esas características. Es articulado, es fonético, ¿sí? Y tiene una estructura interna que permite que tenga esa flexibilidad, esa forma de manipular las ideas. No sería tan aberrante pensar que en ese momento, con la escritura de esa manera, empezó nuestras formas de civilización. No sería aberrado. Sin embargo, también tenemos otros elementos para considerar que antes de esas manifestaciones escritas había otro tipo de organización social que es la que yo denomino, y no me propongo como inventor de la idea, sino que me estoy basando en una gran cantidad de ensayos sociológicos, ensayos etnográficos e inclusive el sentido común, en el cual consideramos que durante 45.000 años, más o menos, existió una organización social denominada matriarcado. La razón fundamental, como lo vimos la semana anterior, para los que no estuvieron la semana anterior, se basa en un pequeño detalle. El matriarcado como tal, que es el gobierno de la entidad femenina, el gobierno de las mujeres, se basa fundamentalmente en el tipo de provisión o proveeduría de la supervivencia humana, o sea, la comida. Para que exista un matriarcado donde un grupo de personas, en este caso las mujeres, repartan equitativamente, oigan la palabra equitativamente, tiene que haber una serie de circunstancias limitantes. O sea, quiere decir que en una época que fue de 45.000 años, los seres humanos estuvieron más jodidos de lo que estamos ahora, ¿eh? Bien, rejodidos. Fundamentalmente porque, primero, no habían descubierto o hecho o inventado la agricultura. Segundo, no habían inventado, descubierto o manejado la ganadería.
Tercero, no habían podido o no habían tenido la necesidad de estructurar su vida social en lo que nosotros ahora llamamos ciudades, ni pequeñitas ni grandotas. Esos tres elementos son los que permiten a nosotros pensar que su organización social se basaba en esa redistribución equitativa de los alimentos, donde los seres humanos masculinos, llamados hombres, podían, y de hecho eran, desechables, como parte de esa organización. La parte organizativa que era sumamente importante era el matriarcado, o sea, las madres, los hijos, y es lo que conservaba la comunidad entera de una manera coherente, estricta, cohesionada. Los hombres, en términos también generales, aunque hubo pequeños detalles diferenciados, eran cazadores, recolectores, pescadores, ganapanes. Cuando ser ganapán no era un insulto, ¿no? Ni era una disminución de la valentía ni del valor. Era un oficio. Y ese oficio se basaba fundamentalmente en proveerse diario, si fuera posible, o limitadamente acerca de qué puedes conseguir en la comida. Si eres cazador o recolector, tu radio de acción, en el mejor de los casos, podría abarcar entre 6 a 15 kilómetros alrededor de donde estuvieras tú asentado. Y donde estuvieras asentado no tenías nada que defender más que la prole. Y por lógica, no tenía ninguna necesidad de que algunas personas se dedicaran a cuidarlos, sino eran solamente las mujeres. Desde ese principio, desde hace 45,000 o 50,000 años, las mujeres tenían el encargo de cuidar, educar, adaptar, volver seres humanos a esos seres humanos que estaban siendo organizados de esa manera. ¿Te sigue dando risa lo de los seres humanos, volver los seres humanos? Es que antes de los 7 años todos son chimpancés. En términos reales, sí, ¿no? Mientras los educas, son inteligentes, son hábiles, pero son débiles. Los seres humanos antes de los 7 años son débiles. En todo caso, tienen todas las cualidades de ser chimpancés hasta después de los 7 años, donde ya su inteligencia y una serie de actitudes y actividades, digamos, más o menos individualistas, se desarrollan bien. Y a la edad de 7 a los 9 años se le entrena al niño como cazador y se integra a las partidas que van a buscar la comida. Y a las niñas entre los 7 y los 12 años se les entrena a tener la actividad de proveeduría y de cuidado de las cosas, porque a los 12 años ya pueden tener hijos. O sea, la naturaleza así ha dotado a los seres humanos. Hoy en la mañana estábamos hablando, fui a una conferencia sobre la ventaja enorme de la lactancia materna, y una doctora, con toda la buena intención del mundo, se le preguntó, bueno, ¿a qué edad una niña, ya puede tener la posibilidad de amamantar a un hijo? Y entonces ella dijo, bueno, prematuramente, pues en el momento en que se embaraza, ¿no? Y si se embaraza, pues entonces ya no es tan prematuramente. ¿Sí entienden la lógica? Ya si una mujer se embaraza a los 11, 12, 13, 14 años, no es prematuro. Su organismo está diseñado para eso. Ya. Entonces, si todo el ambiente generatriz de esa cultura se basaba en el centro de las mujeres
y las formas en que podían educar a los nuevos individuos o seres humanos, estamos hablando de un matriarcado, para finalidades prácticas, un matriarcado. Este patriarcado, que comenzó hace 5.000 años o más o menos, empezó con el concepto de la propiedad privada. En el momento en que había algo que defender, entonces se tuvo que recurrir a una organización masculina patriarcal, porque era necesario. Tienes un superávit de algo, de cereales, de granos, de frutos. Tienes un superávit de ganado, chivos, vacas, borregos o lo que sea. Por lo tanto, necesitas cuidarlos. Y para eso se necesita una organización bien estructuradamente patriarcal. Por lo tanto, el patriarcado empezó hace 5.000 o 6.000 años y de ahí en adelante ha ido evolucionando a diferentes formas, aunque señalan algunas crónicas, los últimos vestigios del matriarcado se vieron más o menos planteados en Creta, en Minos y en la parte más antigua de la antigua Grecia. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por la literatura, sobre todo la literatura oral. La gran mayoría de los textos orales que posteriormente fueron escritos, que denominamos tragedias y comedias de la antigua literatura griega, nos muestran un ambiente matriarcal. Quienes mandan son las mujeres. Y quienes la riegan son los hombres. En esa literatura así es. Las mujeres no organizan la guerra, pero tienen la posibilidad de terminarla, como sucede en la tragicomedia de las abejas, ¿no? O también en la otra tragedia comedia que se denomina Las Tebanas, donde un grupo de mujeres se organiza y se ponen en huelga de piernas